Hola, bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a ver, tal como me pidió uno de vosotros, cómo podemos hacer una copia de seguridad completa de la base de datos, ya no de las tablas en sí, sino de la base de datos completa, y cómo, una vez bueno, hecha la copia, luego desde ese fichero .back que hemos generado podemos volver a restaurar la base de datos. Copia y restauración completa, ¿vale?, de la base de datos. Bien, como siempre os he preparado un proyecto de prueba en el que veremos cómo, cómo hacemos una cosa y la otra. Como siempre, el proyecto lo tendréis disponible al pie del vídeo para que podáis descargarlo y aprovechar el código, reutilizarlo o hacer con él lo que queráis, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Lo primero, WPF, ¿vale? Lo he hecho en WPF, pues en Windows sería exactamente lo mismo, ¿vale? Puede que cambie alguna instrucción muy concreta, pero bueno, ya una vez ya tengáis más o menos la idea de cómo se hace, es muy fácil desarrollarlo en cualquiera de los dos de las dos formas. He hecho una zona en la que, bueno, vamos a indicar el servidor SQL, la base de datos y el backup, ¿vale? El backup es el fichero de backup que vamos a utilizar para tanto para hacer el backup como para restaurar la base de datos, ¿vale? Veremos que una vez indiquemos el servidor, nos buscará la base de datos, nos recuperará todas las tablas, en realidad, sí, ¿vale? Indicando el servidor nos recuperará todas las bases de datos que tiene, nos indicará la instancia porque, bueno, yo he hecho un método, pero hay otros métodos en los que se puede especificar más a fondo todas las propiedades de la conexión en el servidor. En este caso usamos autenticación Windows, en otros casos en los que haya que hacerlo con una autenticación SQL Server, pues puede que necesitemos más datos, entre ellos la instancia a la que vamos a conectar, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto ahí un pequeño ejemplo de cómo recuperamos la instancia teniendo el servidor. Y nos sacará la lista de bases de datos, haremos doble clic en la que nos interese hacer el backup y elegiremos pues una zona en la que queramos depositar ese archivo de backup, ¿vale? Y de la misma manera, para hacer el restore, pues seleccionaremos ese archivo de backup para poder hacer el restore, ¿de acuerdo? Esto de aquí, bueno, lo había hecho en un principio, pero como no tengo mucho tiempo, quería haberos puesto aquí, pues eso, para recuperar el número de registros o el número de el tamaño que ocupa la base de datos y ir haciendo una barra de progreso para que nos fuera diciendo el porcentaje de copia que lleva hecho, pero bueno, no tengo mucho tiempo, tengo luego una Webex y bueno, me he ceñido a lo básico, ¿de acuerdo? Teniendo esto, luego ya vosotros investigáis. Bien, vamos a ver el código. Por un lado, lo que os he comentado, aquí veréis las referencias que necesitamos para añadir, para poder hacer el backup y el restore, ¿de acuerdo? Lo primero, pues bueno, como veréis aquí hay una serie de cosas, luego veremos si... bueno, ahora para el vídeo no os lo quito, luego si veo que no es necesario lo quitaré en el código para dejarlo lo más limpio posible, porque bueno, aquí trabajaba con background, con el background worker para tener un hilo independiente y que no nos penalizara la ejecución de la aplicación, que se quedara de fondo, pero bueno, lo dicho, como he ido así un poco con prisas, he empezado queriéndolo hacer así y luego por temas de tiempo al final he concretado, ¿vale? Bien, como veréis hemos definido una appconfig, como siempre, y, y una clase taskinfo. La clase taskinfo, para aquellos que hayáis visto el vídeo del background worker, pues bueno, sabéis que la utilizamos para pasar los datos desde la instancia principal a la instancia eh, del background worker, ¿vale? Para poder interactuar con los datos, ¿vale? Sobre todo con los controles del formulario. Ya sabéis que si los tenemos no,
en el formulario, o sea, que los controles del formulario no se pueden actualizar desde un segundo hilo, porque te da un error diciendo que los tiene asociados a otro hilo y que no se pueden actualizar, ¿vale? Entonces, bueno, por eso al task info pasamos los datos con el progress change del background worker, ¿vale? Este evento, pues actualizamos los datos, ¿de acuerdo? Os remito, si no sabéis muy bien cómo funciona, os remito a que veáis el vídeo de background worker, que ahí lo explico perfectamente, paso a paso, cómo se hace cada cosa. Bien, y el appconfig, el ficherito de configuración para indicar la cadena de conexión que vamos a utilizar, ¿vale? Para hacer el backup y el restore, ¿de acuerdo? Bien, como os he dicho, tenemos los tres campos en los que vamos a ir indicando. Por defecto yo ya le he puesto el localhost, que es el servidor que tengo yo aquí en la misma máquina, el SQL Server. Si fuera uno del dominio de la red, pues bueno, aquí tendríais que indicar o bien la IP o bien el nombre del servidor. Si está en dominio, casi que yo os aconsejo que pongáis la IP, lo encuentra con más facilidad. Si no, luego, bueno, tenéis que tenerlo redireccionado con el lmhost, etcétera, ¿vale? IP del servidor o en este caso localhost. Y una vez indicamos el servidor, pues le daríamos al botón de buscar bases de datos para que nos sacara la lista de las bases de datos, ¿vale? Si vemos el código del botón, pues vemos que inicializa un servidor al cual le pasa el nombre que hemos indicado en el campo del texto de servidor y comprobamos el tipo de autenticación que vamos a utilizar. Para eso habéis visto que tenemos aquí un checkbox en el cual indicamos si es autenticación Windows o no. En nuestro caso, en este ejemplo, y como os he dicho, estamos usando autenticación Windows, ¿vale? Si lo fuera, pues bueno, si es autenticación Windows, el login secure lo ponemos en true y si no, le ponemos en false y debemos indicar el usuario y el password SQL Server, ¿vale? Con el que nos conectaremos. Evidentemente, ese usuario tiene que tener acceso a la base de datos que queráis hacer backup. Y no solo eso, sino que debe ser un usuario que pueda hacer backup de la base de datos, ¿vale? Tiene que ser un usuario con permisos. Y una vez esto, pues bueno, hace un recorrido por todas las bases de datos que tiene ese servidor, ¿vale? Y las va añadiendo a la lista, ¿vale? Al listbox que tenemos en el formulario, en la ventana. Evidentemente las del sistema no nos interesan, por lo cual pues no las tenemos en cuenta y si no es aquellas que son del sistema nos las saltamos. Y después de esto, pues con esta breve instrucción de aquí recuperamos la instancia, el nombre de la instancia de este servidor para poder indicarla en el campo correspondiente, ¿vale? Recordad lo que os he dicho, que si la conexión es de un servidor de dominio, si además es en un servidor que puede tener varias instancias, etcétera, pues deberemos indicarle la instancia, ¿de acuerdo? Que sería nombre del servidor barra invertida, nombre de la instancia, ¿de acuerdo? Aquí, esto habría que indicarlo aquí, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, ya tenemos el servidor, ya nos habrá actualizado la lista de bases de datos y lo que haríamos sería hacer doble clic en la base de datos que nos interese copiar, ¿vale? Esto lo haría aquí en el mouse double clic y lo único que hacemos es pues al campo correspondiente a la base de datos le asignamos el valor de la base de datos que hemos seleccionado. Si os fijáis veréis que el try catch está en todo el programa, ¿vale? En cada evento que ejecutemos tiene que tener su try catch, ¿vale? Para que no nos casque. Si da algún error, que lo muestre en los mensajes, pero que no pare el programa, ¿vale? Bien, tenemos la base de datos y una vez tenemos la base de datos, pues indicamos qué fichero vamos a utilizar y en qué carpeta lo vamos a guardar para hacerle el backup. O, en el caso del restore, pues desde qué archivo vamos a hacer el restore. Para ello, os he puesto aquí un botón, ¿vale? Que este botón no hace nada más ni nada menos que abrir un Open Dialog. Lo tenemos aquí.
¿vale? Un open dialog en el cual filtramos el tipo de ficheros que vamos a ver en la lista, que sean como las... Sabéis que las copias de seguridad, los backups de la base de datos de SQL Server, suelen tener extensión .back, ¿vale? O no tienen extensión, pero vamos, lo suyo es que si hacemos bien la copia, el ficherito en el cual volquemos ese backup debería ser un .back, ¿vale? Entonces, le filtramos .back o todo tipo de archivos, le decimos que se sitúe en el segundo, que en este caso es en el txt, vamos a poner en el 1, ¿vale? Para que solo muestre los .back y le ponemos el restore directory azul, ¿vale? Luego, pues bueno, si nosotros le hemos dicho que ok, vamos, le hemos dado a aceptar, pues bueno, lo chequeamos aquí, que es aceptar. Bueno, evidentemente el showDialog lo que hace es mostrar la ventana que nos pide que seleccionemos un archivo, ¿vale? Esto es para mostrar la ventana. Le hemos dado a OK, ¿vale? A aceptar, pues bueno, recuperamos el nombre del fichero. Esto nos da la ruta completa del fichero, ¿vale? No solo el nombre, sino toda la ruta completa. Y bueno, esto es simplemente para identificar si tiene el .back detrás o no, ¿vale? Entonces buscamos la longitud del fichero para saber qué longitud tiene y en las 4 últimas posiciones comprobamos que sea .back. Si no es .back, le añadimos la extensión, ¿vale? Y si la tiene, pues nada, simplemente mostramos en el texto correspondiente, en el campo correspondiente, el nombre del fichero, ¿vale? El back.text sería este campo de aquí debajo, ¿vale? En el que pondremos el nombre del archivo donde vamos a hacer el backup o el restore, o desde el cual vamos a hacer el restore, ¿vale? Bien, ¿qué más? Pues ya nos vendríamos, ya tenemos todos los datos que necesitamos, pues ya lo que tendríamos que hacer es el backup, ¿vale? ¿Cómo hacemos el backup? Bueno, como os he comentado, el botón del backup es este. Inicialmente quería hacerlo en un hilo independiente. Pues aquí está el código para hacer el background, que esto sí está implementado, ¿vale? Lo que pasa es que luego aquí, pues no... En fin, la barra de progreso, por ejemplo, pues no he ido haciendo el cálculo del espacio de la base de datos, del tamaño, etcétera, ¿vale? Simplemente he puesto el mensajito de iniciando proceso y finalizando el proceso y ya está. El meollo de la cuestión, ¿cuál es? Bueno, pues la instrucción es esta que vemos aquí, ¿vale? Esto es una instrucción SQL, ¿vale? Es un script de SQL que lo que hace es hacer el backup de esta base de datos, de la que hemos seleccionado nosotros, ¿vale? Que hemos pasado con esta clase taskInfo, que nos la he enseñado, por cierto, que bueno, número de registros malos, el back, que es el nombre del archivo, el mensaje, en el caso que vayamos a actualizar un mensaje, y el nombre de la base de datos, ¿vale? Guardamos estos datos para pasarlos entre eventos y entre las distintas zonas de código del programa y que no nos dé problemas. Pues bien, haríamos un backup de la database, la que hayamos seleccionado, al disco en el fichero que hemos indicado, con la descripción, pues copia completa para la base de datos que hayamos seleccionado, ¿vale? El nombre. Y lo que haríamos sería pues crear un SQL command, ¿vale? La conexión la hemos creado aquí arriba, ¿vale? Bueno, estaba instanciada arriba, aquí la estamos estaba definida arriba, aquí la estamos instanciando. Hacemos lo mismo con el SQL command, al que le asignamos la sentencia que hemos definido y la conexión. Y hacemos el open, un execute non query para lanzar la ejecución de este código, ¿vale? De este script, y el close. ¿De acuerdo? Con esto lo que nos haría es realizar la copia de el archivo, la copia de la base de datos al archivo que le hemos indicado. ¿De acuerdo? Capturamos los errores que pueda dar el SQL, ¿vale? Y los mostraríamos en pantalla. Y en caso contrario, pues ya proceso backup finalizado y punto. ¿De acuerdo?
Esto sería el backup. ¿De acuerdo? Bien. El restore, pues exactamente lo mismo, pero lo único que varía es la instrucción que vamos a utilizar. En este caso sería hacer una restauración de la base de datos, la que nosotros le indiquemos, desde el disco, el archivo que hayamos seleccionado, with replace, ¿vale? Reemplazando, cuidado, reemplazando, que no actualizando, reemplazando la base de datos que tengamos en este momento, con los datos que haya en el archivo, ¿vale? Tened en cuenta esto, ¿eh? Si no queréis reemplazar, sino que queréis hacer un añadido o queréis, pues entonces tenéis que cambiar esta instrucción, ¿vale? Este script. Ahora que acabo de deciros esto, me he acordado de otra cosa que ahora os comentaré. Bueno, el resto ya veis que es lo mismo, un SQL command, un execute non query y punto pelota. Backup. El backup no machaca el archivo, es decir, si nosotros hemos seleccionado que haga la copia en un archivo que ya existe, se añade esa copia al archivo existente, ¿vale? No lo reemplaza, lo añade, hace un append, ¿vale? Con lo cual tendríamos dos veces la misma información, o si son dos copias de dos periodos distintos, pues bueno, se añadirían una a la otra, ¿de acuerdo? Eso que lo tengáis claro, no machaca el archivo, añade. Ahora haremos un ejemplo para que lo veáis. Voy a borrar el que tenía de antes y veréis lo que sucede, ¿vale? Si lanzamos, para que ya veáis cómo va esto, por defecto, bueno, yo ya le he puesto el servidor, lanzamos, veis que yo tengo estas 4 bases de datos, aquí os sacaré una lista con todas las que haya. Vamos a seleccionar el informe técnico, por ejemplo, hacemos doble clic, ¿vale? Y nos lo sube arriba. Y vamos a seleccionar el archivo en el que vamos a hacer esa copia, le vamos a llamar inftec, y la extensión pues simplemente no se la ponemos porque como la estamos controlando por el código, pues nos la pone él, ¿vale? Vamos a guardar, ¿vale? Ya tenemos aquí la dirección, la ruta completa en la que va a estar ese archivo y el archivo en el que va a hacer el backup, ¿de acuerdo? Pues bueno, solo nos queda darle al backup, nos avisa de que está iniciando el backup, tal, de que ya ha terminado, y si venimos aquí veremos que nos ha creado el ficherito que le hemos dicho, el inftec.bag, y que tiene un tamaño de 3 megas y 3,7, ¿no? 3,7 megas. Si volvemos a hacer el backup, ¿vale? ¿Veis? Que lo ha hecho ya muy rápido, va muy rápido, pero ¿veis lo que ocurre? 7,4. O sea, ha duplicado el tamaño de el backup que acaba de hacer, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si no os interesa que vaya agregando, sino que haga un backup entero y demás, pues hay una serie, aquí tenéis una página de referencia, por ejemplo, ¿vale? Que es esta, ms tal, bueno, aquí la tenéis en el tutorial, la podéis ver, pues aquí os da una serie de descripciones pues de los diferentes tipos de backups que podéis hacer. Podéis ponerle una descripción a la copia, le podéis decir que os vaya actualizando de uno en uno, de 10 en 10, en fin, que tenga un password, que, ¿vale? Una serie de parámetros en el que podéis ir indicando pues cómo queréis hacer esa copia, ¿de acuerdo? ¿Veis? With differential lo que hace es una de las opciones de copia en la que va incrementando la copia de la base de datos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la información. Bien, ya tenemos hecha la copia, o no, perdonad que lo he borrado, vamos a hacerla otra vez, ¿vale? Ya tenemos hecha la copia de seguridad, aquí la tenemos. Vamos a irnos a la SQL para que veáis, por ejemplo, ¿vale? Esta es la base de datos que hemos copiado, tiene una serie de tablas, ¿de acuerdo? Aquí, columnas tal, datos mensuales, etcétera. Y en la de gráficos, a modo de prueba, ¿veis?
le he creado un registro ahí que vamos a borrar, ¿vale? Para ver que la restaura bien. ¿Veis? Ahora mismo la tabla de gráficos la tenemos vacía, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí, veréis que cuando actualizamos, pues está vacía. Vamos a salirnos porque aquí hacen bloqueos y si no nos dará un error diciendo que está bloqueada. Bien, veis cómo ha terminado la consulta y no devuelve ningún dato, con lo cual la tabla de gráficos está vacía. Vamos a cerrar el SQL. Evidentemente la base de datos tiene que estar fuera de línea o por lo menos no ocupada para que se pueda hacer el restore, ¿vale? El backup, como veis, nos deja hacerlo, pero el restore, como va a hacer un replace de la base de datos, pues claro, no puede haber nadie trabajando con la base de datos para poder hacer el replace, ¿vale? Entonces vamos a restaurar esta base de datos y lo vamos a hacer desde este ficherito, ¿vale? No quiero restaurarlo. Vale. ¿Por qué me da este problema? Porque estoy haciendo un save file, ¿vale? Un save file. Entonces, ¿qué pasa? Que va a crear un fichero, ¿vale? Entonces le quitamos simplemente la extensión. Como no existe uno sin extensión, pues simplemente se la añade y no dice nada más, ¿vale? Bien, ya tenemos el ficherito desde el que vamos a recuperar esa información y la tabla, perdón, la base de datos que queremos restaurar. Pues sería tan sencillo como hacerle un restore. Acordaros que es restore database, etcétera, etcétera, ¿vale? Con el replace. Y el restore veis que tarda un poco más porque, claro, tiene que borrar la que existe y tiene que volver a crear toda la estructura de la base de datos. ¿Sabes? Tarda un poquito más. Restore finalizado, ¿vale? Y si nos venimos a la base de datos, veremos que la base de datos informe técnico, que era con la que estábamos haciendo la prueba, y la tabla gráficos, que es a la que le habíamos borrado esa fila, ¿de acuerdo? ¿Veis? Vuelve a tener todos los datos que tenía esa tabla, ¿vale? La fila que hemos creado de prueba. ¿De acuerdo? Pues el resto, si miramos, pues veremos que también tiene todas los datos, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya veis cómo, esto lo borro para que no me líe, ya veis cómo podéis hacer un backup y un restore. Vuelvo a decir, este es muy básico, ¿de acuerdo? Tenéis las instrucciones básicas, la forma, os he implementado la forma de cómo hay que hacerlo con un script básico que luego se puede ir ampliando según lo que vosotros necesitéis, ¿de acuerdo? Y tanto con el restore como con el backup, ¿vale? Espero que os sirva para el suscriptor que me lo había pedido, pues aquí lo tienes. Para el resto, pues lo mismo, que lo aprovechéis. Y lo que os digo siempre, estoy a vuestra disposición para aquello que se os ocurra y que yo no haya hecho todavía o que no se me haya ocurrido a mí. Y para cualquier duda que os surja en este mundo de la programación que no tiene fin. Lo dicho, suscribiros a mi canal, estaréis al tanto de los vídeos que vaya subiendo. Gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.